históricos que pasaban trataban de que vaya más hacia ese lado del patriotismo. No era netamente político, era patriótico. Entonces, a partir de esto, todo el mundo empieza a enloquecer por la idea de necesitamos teatro boliviano, tenemos que hacer cosas bolivianas. Entonces, Fabián Vaca empieza en 1912 con Carmen Rosa, que empieza a adaptar un poco más, si bien a la historia, también al contexto boliviano, y eso es lo que ya empieza como que a integrar un poco más a Bolivia, y dice de esta forma, y eso es lo que le agrada a la gente, y va viendo que va subiendo poco a poco, ¿no? Entonces el teatro empieza como una cúspide hasta un punto de oro, que sería en Ángel Salas, Antonio Díaz, Villamil y Humberto Paz. ¿Qué pasa con ellos? Ellos empiezan a adaptar las historias de todas las personas bolivianas de alguien común que tú puedes encontrar, ya sea en el mercado, ya sea en tu barrio. Entonces las hace suyas estas obras, y eso es lo que le encanta. Ahí es donde empieza como que el punto de oro, donde donde estos personajes empiezan a escribir estas historias, ¿no? Las adoptan a nuestro contexto, la gente estaba dichosa de ver, y a partir de esto también hay un periodista que dice que como estábamos en el tiempo de oro y que todos ya se habían adaptado al contexto boliviano, las obras que se presentaban acá habitualmente eran gratis, habían más de 220 actores, cada día había obras, no había día que no se presente. Entonces, es por eso también que se llama como que la época dorada. Y también tenemos en 1922 que ya empiezan a nacer lo que son los grupos de teatro. Y en este caso esta generación es uno de los más conocidos, ¿no? De 1922, y que termina en 1930. Después tenemos a Raúl Salmón, que es muy conocido ya para 1943. Y aquí nos indican que ya habíamos llegado al punto donde todos teníamos teatro boliviano. Entonces no teníamos mucho más que hacer, y todos ya continuaban ese línea, ¿no? De contar las historias de las personas, ya sea en romance, en drama, o le aumentaban un poco la historia, no sé, que hay la guerra del Chaco, ya venían de ese tipo, ¿no? Y también para estas épocas, como Gustavo Monroy y Raúl Salmón, entra también el teatro político. Ya empiezan como que a darle palo prácticamente a los políticos en el teatro. Ese era también uno de los temas principales. Dicho esto, bueno, a ver, yo quiero comenzar primero diciendo cuál es la herramienta del teatro, lo que es el teatro en ese contexto, lo que va a ser Raúl Salmón como teatro, y Raúl Salmón lo que ha sido el dramaturgo, ¿no? Quiero comenzar con una cita bien concreta de von Humboldt, que era un jurista, que decía que la cúspide de la cultura no era sino la expresión de la misma. ¿Qué quiere decir con esto, no? Estamos entrando actualmente en Bolivia, finales de la colonia, inicios de la república, y surge esta corriente positivista de que todas las expresiones culturales tienen que empezar a tener un espacio, ¿no? Tengamos en cuenta que el teatro era una especie de espacio de deliberación, incluso era un instrumento para el mismo. Entonces, ¿qué empieza a pasar en Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, surge la urgencia de crear estos ambientes donde puedan aglomerar, digamos, a varias clases sociales, a varias, digámoslo así, castas, en un solo espacio donde se pueda deliberar a partir de lo que se escucha como una especie de posición magistral, ¿no? Y aquí surge la idea del teatro, ¿no? Europa está pasando por dos momentos, ¿no? Va a empezar primero con el romanticismo y luego va a terminar con el modernismo. Y es lo que aquí dice mi compañera, toda esta parte es la parte romántica, ¿no? Donde se empieza a desenvolver el teatro más, ¿cómo podemos decirlo? Más amoroso, más afectivo. Tenemos, por ejemplo, las primeras obras teatrales en España, ¿no? Los más grandes exponentes. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que decían que Sara, José Pablo y Jaime Freire. Jaime Freire, por ejemplo, va a tener unas obras. Aquí tengo mi chanchullo, por favor, si me permiten, ¿no? Bastante interesante porque, por ejemplo, estamos hablando de las tres corrientes históricas. Yo voy a comenzar por cada uno de estos, ¿no? De la narración histórica, la poética y por último el monólogo. Herramientas que son bien utilizadas. Una vez que llega el modernismo, y es lo que también muy bien expuso, no tenemos como tal un teatro boliviano. ¿Por qué? Porque no tenemos expresiones como por ejemplo la comedia. No hay compañías de teatro. Las compañías de teatro que venían eran importadas más que todo desde España o del Perú.
Entonces tenemos una especie de evasión teatral. Ya para la generación del 21, que más propiamente comienza el 22, el Ateneo Juvenil empieza a ser una aglomeración de personas para dar pie a lo que se conocería como el teatro boliviano, ¿no? Aquí estamos hablando más que todo ya muy cerca de lo que es el centenario de Bolivia, y también coincide con esta época positivista de atraer y generar eso que se conoce como la alta cultura, ¿no? Esto más que todo lo va a traer la oligarquía. Entonces, tenemos en este periodo, a partir de la donación de los terrenos hechos en el gobierno de Mariscal Santa Cruz y finalizado al final con Vallevián, la creación del primer teatro. Primero se va a llamar Teatro Nacional, concluido el 18 de noviembre de 1948, comenzado en 1943. Son 5 años de construcción que están al mando de Núñez del Prado. Coloquialmente se dice que es un estilo republicano, pero la verdad es que estilo republicano prácticamente no existe. No es como decir construcción colonial. Son términos mal encuñados, y esto, por ejemplo, se lo puede ver en la arquitectura, ¿no? El teatro que todos conocemos aquí, la primera refacción que tiene es una refacción eclecmática, que tiene las columnas corintias y también se lo considera neoclásico, ¿no? Entonces no podemos hablar per se de lo que se puede llamar el republicano, porque no existe, ¿no? La primera refacción que va a tener este teatro va a ser en 1861, y la más popular y la que conocemos hoy en día se la lleva a cabo en 1921, ¿no? Justamente coincidiendo con la generación del 22. Entonces, pasando más que todo ya al tema y apurándonos el tiempo, ¿no? ¿Quién fue Alberto Saavedra Pérez? Bueno, este fue un dramaturgo nacido en La Paz. No se sabe exactamente la fecha de su nacimiento, pero sí se sabe el año, ¿no? Es 1883, 86, no estoy muy preciso del dato. Este dramaturgo dicen que es el más prolífero de todos, porque hace un total de 40 obras, ¿no? Tiene bastantes expresiones culturales expresadas más que todo en la escuela francesa. Una de sus obras más conocidas y la más popular es Mengarejo, que se divide en 3 tomos, ¿no? Que era más que todo una recreación de lo que se puede considerar aquí en este periodo de tiempo, el tipo de teatro histórico, ¿no? No tanto político, pero sí histórico. Y es bien interesante porque las temáticas que empieza a agarrar ya son temáticas netamente bolivianas. Empieza, por ejemplo, a agarrar con el tema de Wolfgang, empiezan a ser los temas mineros, el tema del indigenismo, también la obra de Santalla, ¿no? Que es igual una obra política social. Entonces tenemos aquí la máxima expresión de uno de los, podemos decir, primeros, o en todo caso el pionero, de lo que es el teatro propiamente boliviano, ¿no? Y acá está lo interesante de todo esto. En esta época también tenemos que entender que empieza a haber el boom de revistas y periódicos, y este también se hace conocido gracias a la publicación de La Reforma. La Reforma era el periódico que él mismo manejaba, ¿no? Este periódico no solo se va a encargar de difundir estos temas culturales, sino también, por ejemplo, va a ser el puente de conexión entre lo que podemos considerar artistas y también dramaturgos internacionales. Uno de los más famosos, Mario Galé, que estuvo con Pallavicino en ese entonces en Italia era de los máximos exponentes de la alta escuela italiana de artes, empieza a hacerle cartas publicadas más tarde en el tiempo de la Paz, si no estoy mal, o en el diario, no estoy seguro, en donde este mismo le va a sugerir unirse a las escuelas españolas para divulgar el teatro boliviano. Eso, por ejemplo, esa carta es de mayo de 1921, se la puede encontrar en el escrito de Wolfgang. El único ejemplar que conseguí tener, o sea, no tener propiamente, sino ver, está en la Universidad Católica. Les voy a mostrar la portada más adelante por si a alguien les interesa. Y esta es la primera carta, ¿no? Y la otra carta es de... sí me olvidé su sencillo de esta ciudad, pero es bien chistoso porque es mi tocayo, mejor dicho. Es Esteban Serra, ¿no? Esteban Serra, que más tarde va a tener su hijo, que es Esteban Serra Mire, que es el actor chileno, que ha sido uno de los grandes actores aquí en América Latina, donde comenzó el boom de la cinematografía, más que todo como sabemos en Buenos Aires, Argentina. Esteban también le va a mandar una carta al mismo Saavedra Pérez, en donde por temas de desfrío y demás coincide que no pudo venir, por ejemplo, al estreno de muchas obras, mas sí pudo escuchar de ellas, y este mismo personaje va a ser el que va a patrocinar, casi digamos en comillas, las producciones catalanes, ¿no? Que en ese tiempo Cataluña estaba en el boom recién, digamos así, del teatro romántico, ¿no? Entonces,
con esa pugna de lo romántico y de lo, podemos decir, no quiero decir naturalista per se, pero sí podemos hablar de algo más realista, ¿no? Donde empiezan a tomarse temáticas más sociales. Empieza también el teatro aquí de Raúl Salmón, lo que se conoce como el teatro popular, ¿no? Una expresión dichamente, ¿por qué? Porque empieza a ser una escuela nacional. La primera escuela nacional de teatro se la da gracias a Raúl Salmón, que tenía actores nacionales propiamente dichos. Toda esta obra de teatral se va a ver truncada aproximadamente en el periodo del nacionalismo revolucionario, donde así como los grandes fundamentos del, podemos decirlo, del populismo en esa época, que era la democratización de la cultura, democratización entre comillas, porque lo que más bien hizo fue institucionalizar y herramientalizar, digamos, la cultura a partir de términos políticos. Se había interrumpido todo este proceso, ¿no? Entonces también se pierden bastantes obras. Más tarde también con la quema de libros que se da, y también porque hay mucha pérdida en la cuestión de bibliotecas. Por ejemplo, una de las obras de uno de los más grandes expositores de teatro en Bolivia, que es bien interesante porque fue un veniano de apellido Vaca, hace la obra de teatro Micholita, de la cual no existe la obra todavía, o sea, no hay registro de la obra en físico, pero se sabe que fue hecha porque fue publicada justamente en el periódico de la Reforma en 1925, como una reseña de Alberto Saavedra Pérez a misma obra, ¿no? Y hablando más que el tema del teatro, ¿qué más puedo decir sobre la estructura? Esta calle se llamaba la calle del teatro. Fue popularmente así porque se escuchaba hasta afuera los retumbares de las obras. Se dice que en estratos sociales podemos decir que es la primera vez en la que se ve de la base para arriba, porque mientras más arriba estás en el palco era un lugar más incómodo, y abajo en todo caso no. Esto, por ejemplo, es algo del doctor Raúl Salmón también en 1939. Va a ser una crítica muy fuerte, ¿no? Diciendo que el teatro tiene que más bien volver a ser una herramienta que conjugue a todos en un mismo espacio y no más bien los divida. O sea, es bien interesante porque la historia del teatro, anteriormente ya lo he dicho, buscaba integrar a estas clases, y aquí en Bolivia, con las influencias del positivismo, el darwinismo social, más bien lo que hace es segregarlos, ¿no? Eso es por mi parte lo que puedo decir. Ok, bueno, para finalizar tenemos 3 datitos curiosos y bonitos del teatro. Empezando, les decía que en 1920 se funda, ¿no?, el teatro, y se da inicio con lo que es el himno nacional. Entonces, después de esto, en 1957 cambia de nombre a Alberto Saavedra Pérez. Ese es uno de nuestros datitos curiosos, ya que él inicia las primeras compañías de teatro. Entonces es por eso que se le da este nombre. El segundo dato curioso que tenemos hoy es que en cuanto a la infraestructura, se ha cambiado la parte de afuera, sí, no se ha mantenido, se ha reestructurado totalmente, pero la parte de adentro no. Se sigue manteniendo desde que se ha creado, siguen teniendo pinturas de grandes autores como Shakespeare, que lo tienen adentro. Entonces, como podemos apreciar, lo de adentro se ha mantenido, solo se ha ido retocando. ¿Por qué? Porque es patrimonio en clase A. ¿Esto qué nos dice? Que no se puede tocar y que tiene que restaurarse constantemente. Entonces ya no puede hacerse modificaciones también al teatro. Y por último, es un dato curioso, no sé si alguna vez han escuchado que también tiene sus leyendas y cosas como que sus mitos. Está el tío Vico, que es uno de los fantasmas más conocidos que tienen en el teatro, que no se sabe quién es, porque algunos decían que era Wenceslao Monroy, porque era tan aficionado a hacer las obras, tan aficionado al teatro, que se ha quedado, o sea, su espíritu sigue vagando, y es por eso que molesta a los actores, a las actrices y a todos los que están ahí. Pero hay muchos rumores también que dicen que es una persona que ha llegado a fallecer y se lo ha encontrado en la puerta. Entonces todavía no se sabe quién es, pero de que hay alguien hay ahí. ¿Por qué? Porque incluso se dice que hasta tiene su propio camerino, ya que algunas veces cuando les daban este camerino a los actores, llegaban a encerrarse solos. No había forma de abrir, a no ser que alguien tenga una llave o algo, porque ellos solo cerraban la puerta normal y aparecía con llave, con chapa, con todo. Entonces, para evitar esas cosas, le han quitado la chapa y le han denominado que ese era el lugar y el camerino del tío Vico. Entonces, estos han sido nuestros ratitos curiosos y nuestra exposición por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido tal vez un poco cortito, pero no nos olvidemos que tenemos mucha historia todavía en La Paz. Así que gracias por escucharnos y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Tal vez
bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta exposición, así sea por los pájaros. Bueno, nos incentivan a investigar por otra parte. Yo he querido alguna vez dar una lectura, pero no encuentro, ¿no? Una curiosidad, ¿por qué la duda a propósito del tío Rico? Si bien no es exactamente Wenceslao Monroy. Claro, es porque ha habido, como le decía, el rumor de que han encontrado a alguien en la puerta y que por eso es que se ha aferrado al lugar. Ahora no saben quién es porque evidentemente es un espíritu, entonces no podemos como que tratar de contactarlo. No han intentado de hecho contactarlo, pero de que está. ¿Por qué? Porque molesta actrices, molesta actores, dice que si al menos no le gusta la obra, dice que es insoportable. Se vuelve la energía y a todas las personas que están ahí es muy difícil quedarse porque él los empieza a molestar, les tira sus cosas, hasta incluso dice que a veces los golpea. Y dice que tienen un lugar que es un pasillo, ese que va justamente al camerino, que es donde más se siente. Entonces, o sea, de que está ahí el espíritu está, pero ha estado como que desde siempre hay esos cuentos de que es que yo he sentido esto, o es que me tocaron o me pegaron, pero por eso es que nunca se supo cuándo empezó o cuándo terminó, porque cuando estaba Wenceslao Monroy, y bueno, tampoco teníamos tanto pues cámaras, prensa, entonces no se sabe si tal vez era de esa época antes o cuando realmente murió. Entonces por eso había la hipótesis. Porque los artículos que he tenido oportunidad de leer atribuyen a Wenceslao. Sí. Es la primera vez que escucho duda, ¿no? Exacto. Eso no es. Claro. A ver, una curiosidad de Wenceslao Monroy es que también fue amigo y también fue actor, ¿no? Con Alberto Saavedra Pérez. Incluso llegaron a intercambiarse cartas, llegaron a hablar sobre sus obras de teatro y demás. Antes de morir Alberto Saavedra Pérez en 1940, por ejemplo, regala papeles y manuscritos a dos personas, ¿no? Wenceslao Monroy y Raúl Salmón. Y este último le dice que o sea, muere, es bien triste como con el sentimiento con el que muere Saavedra Pérez, porque cuando le regala estos documentos, dice, aquí está mi última obra, o sea, son papeles ya bastante viejos, ¿no? Y este le dice, te la regalo porque ya no sé qué más hacer. El teatro ha acabado conmigo y no es porque yo sea imbécil, es porque más bien se está pervirtiendo las obras que yo hago y se las está folclorizando, por ejemplo. Esto hacía referencia porque la última vez que él fue a ver una reinterpretación de Melgarejo, que es su obra más famosa, vio que los actores tenían pantalones Oxford desde los Estados Unidos y camisas hechas en París. O sea, todo lo que no tenía que ver con la moda boliviana de ese entonces. Esto, por ejemplo, es muy recurrente en la vida de Alberto Saavedra Pérez, ya que, por ejemplo, su más grande obra, que es justamente esta Melgarejo, es la obra que más se va a reproducir, por ejemplo, primero en Lima, luego en Bogotá. Va a ser la que él más crítico va a ser con esa misma obra, ¿no? Pero no mucho por el contenido, no mucho por la forma, sino por el fondo, ¿no? Por el cómo se manejaba la descripción teatral. Es algo que lo va a perseguir y bueno, finalmente fallece en 1941 con el sentimiento de no haber publicado incluso dos obras que dicen que pasaron a la mano de Raúl Salmón y que el mismo Raúl Salmón dice que las va a reeditar para hacer las suyas, ¿no? Vale decir que esas obras que presentó Salmón, algunas dicen que están inspiradas en los papelejos que le dio Alberto Saavedra Pérez. La cosa es que justamente por el que se haya otorgado el nombre al Teatro Municipal con Alberto Saavedra Pérez, se dice que era tan cercano a Wenceslao que decide evitar el teatro para acompañarlo hasta después de su vida. Sí, exacto. Es que hay muchos rumores, de hecho, por eso es que al final le han puesto Tío Ubico, porque nadie sabía quién era. Había hartos, y sigue habiendo más rumores. Por eso es que no se sabe si se ha dado cuando ha muerto Wenceslao o cuando había, o cuando estaban todavía estos actores, o simplemente también hay que recalcar que la mayoría de los lugares y del centro eran cementerios. Entonces, ¿qué hacían? Como eran cementerios indios, como le decían, agarraban, sacaban todo, no les importaba y construían, porque antes no había mucho de no patrimonio, no cuidaremos. Entonces, por eso también a veces se atrae como que hay todas esas energías ahí, ¿no? Entonces, no hay una ciencia cierta que nos diga quién es, pero tenemos muchas hipótesis, como Esteban nos acaba de decir, que es una muy, muy interesante. ¿habrá habido algún momento una sesión de espiritismo para comunicarse con Wenceslao Monroy? Me gustaría igual saber, pero creo que no han intentado. O
Creo que no, creo que en el único lugar donde intentan es en el Palacio de Gobierno, porque igual tienen la idea de que es Melgarejo, ¿verdad? Sí, el espíritu de Melgarejo. Que el espíritu exacto está también porque molesta a los soldaditos, porque molesta a los presidentes, entonces igual hay ese rumor de que se agarró tanto a la vida y a la presidencia y todo eso que se quedó ahí. Entonces es un poco complejo saber, pero hasta donde sabía dice que ahí sí han intentado. Una última, tal vez nos puedan recomendar alguna bibliografía en la que se hayan basado esta investigación, si es posible. Sí, justamente, perdón, esta es la de Teatro Boliviano Contemporáneo por Willy Cruz. Es un ensayo, él ha ganado el premio a Franz Tamayo, entonces hizo todo lo que es el ensayo del teatro y es muy curioso.